El mundo cambia y se actualiza. Nosotros también. Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la nueva mesa de análisis presentada en Línea Directa. Te conectamos al análisis del tema del día. La información relevante de Sinaloa, México y el mundo en la nueva mesa de análisis. Aquí estamos ya en el espacio de la mesa de análisis de Línea Directa, saludando a nuestra compañera y compañeros en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días, buen inicio de semana para los compañeros, para la compañera y por supuesto para quienes nos escuchan. Un saludo muy especial para quienes nos escuchan en El Fuerte, Víctor. El Pueblo Mágico. La cabecera municipal del Fuerte Pueblo Mágico. Muchos saludos. Araceli Tirado, bienvenida, buenos días. Buenos días, Víctor. Buenos días a los compañeros de la mesa, al auditorio de Línea Directa y, por supuesto, al equipo. Acá estamos con Juan Ordorica. Bienvenido, Juan. Buenos días. Muy buenos días, Víctor, la mesa, la producción. Y hello, estimada audiencia. Y también saludos hoy a mi esposa porque cumplimos aniversario hoy. Es nuestro aniversario, así que le mandamos ahí un abrazote por... ¿Cuántos años de casados? Pues llevamos 15 juntos ya. ¿15? Sí. Órale, ya. Ahí van. Muy bien. Sí. Armando. Un abrazo por aguantarme. Eso iba a decir yo, pero bueno, siempre pasa. Qué bueno que tú lo dijiste. Es la mujer la que lleva el mayor mérito. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Víctor. Es un gusto saludarlos esta mañana a todos ustedes. Y listo para empezar con el tema. Muy bien, pues vamos a entrar a este tema. Decíamos tráfico de armas, un asunto que pareciera olvidado en la lucha contra el crimen organizado. ¿Cómo vamos con eso? Poca información se tiene al respecto, Sí, Jesús. y lo que podemos ver es que apenas son estimaciones, Víctor, pues no hay una fuente. Al ser tráfico no se va a saber con exactitud cuántas armas entran de los Estados Unidos a México, y lo digo con Estados Unidos porque de eso sí hay certeza. Sí. El mayor número de armas que ingresan de manera ilegal a nuestro país proceden de Estados Unidos, en particular de los estados, y esto es bien interesante. Según una investigación de la ATF, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, a petición de la PGR, encontró que la mayoría de las armas que vienen fueron compradas de manera legal en Arizona, California, Nuevo México y Texas. Fue una compra legal en los Estados Unidos, pero por supuesto una ilegal introducción a nuestro país. Y eso, por supuesto, que tiene una implicación importante. Son cerca de 200 o 250 mil armas al año las que ingresan por la frontera norte, amén de todas aquellas que se alcanzan a colar de algunas otras partes del mundo, principalmente del viejo continente y de Rusia, Víctor. Eso es. Lo cierto es que de aquí para allá, fentanilo y otras drogas. De allá para acá, armas principalmente, ¿no? Sí. Bien, abriendo la mesa. Araceli, vamos contigo. México compra muchas armas, así como Estados Unidos consume drogas, muchas. Es una realidad económica muy, muy fuerte. Las armas entran a México, hay que decirlo sin eufemismos. No llegan a manos de civiles, no. Llegan a manos de la delincuencia organizada. La delincuencia organizada envía drogas a Estados Unidos y de allá llegan a México dólares y armas. Las armas que ingresan a México entran por la frontera norte, las cuales están fuertemente resguardadas por el Ejército, por la Marina, por la Guardia Nacional. Pese a ello, las armas siguen entrando, siguen ingresando, y no va a ser, la verdad, con fallos judiciales ni con acuerdos entre los gobiernos la forma como este problema pues se va a superar. Podría ayudar algo, pero hasta ahí. El problema de fondo es la presencia de la delincuencia organizada en nuestro país. Nunca en la historia habían logrado acumular la fuerza que hoy tienen. Es un tema cultural, es un tema constitucional muy fuerte. En Estados Unidos, la segunda enmienda a la Constitución fue para darle derecho a los ciudadanos para comprar y poseer armas para defender sus vidas, las de sus familias y también para defender su patrimonio. La Asociación del Rifle en Estados Unidos es una organización sumamente poderosa, financia campañas electorales tanto de republicanos como de demócratas. En México, por el contrario, está la Ley Federal de Armas y Explosivos, la cual es muy estricta. Este tema lo gestiona principalmente el Ejército. Y para un ciudadano común no es fácil acceder a un arma, pero eso no es un problema para la delincuencia organizada. Existe un gran mercado negro de armas que les ofrece y garantiza el abasto
a todos estos grupos delictivos, entran por la frontera norte, pasan por nuestras aduanas, nunca se han dado decomisos, muy extrañamente, y ya iremos sondando en las siguientes participaciones sobre el tema. Bien, vamos contigo, Juan. Pues podemos dar cifras, ¿no? Muchas cifras, pero pues caen ahí nada más en meras anécdotas, porque sí hay un aumento en la incautación de armas. El financiero manejaba cifras del 14%, otros datos muestran que se ha aumentado hasta el 62% el decomiso de armas, pero eso pues ¿qué nos dice? No nos dice absolutamente nada. Ahora bien, ¿por qué siguen pasando estas armas? A ver, ¿por qué? Se supone que las aduanas que están en la frontera y en las garitas están en manos ya de la Marina y del Ejército. ¿Por qué siguen pasando entonces? O sea, ¿por qué siguen pasando? Bueno, dirán, a lo mejor las pasan debajo de un hoyo. Pues también, entonces todo está vulnerada nuestra seguridad por todos lados. Y dirán, de aquí para allá fentanilo, está bien, es cuestión de Estados Unidos y su seguridad en la frontera. Pero allá para acá, entonces tenemos también una frontera porosa. Si pasa por las aduanas, pues mal. Y si pasa por los hoyos que están debajo, pues también peor. Por los túneles. Por los túneles, ¿no? Entonces, básicamente, pues no tenemos manera de detener esto. Y dirán, es que no se puede porque tenemos una frontera con los Estados Unidos, pues volteemos más al norte. ¿Por qué Canadá sí puede? O sea, ¿por qué Canadá, teniendo más frontera que México, una frontera muchísimo más porosa? Porque allá no hay tantas garitas, ni mucho menos. Es más, no hay ni bardas, tú te puedes pasar ahí de un bosque a otro sin ningún problema. ¿Y por qué ahí no tiene ese problema? O sea, ¿por qué Canadá no tiene ese problema de tráfico de armas? Dirán, bueno, es que ya no hay crimen organizado. Pues porque no tienen crimen organizado, es la pregunta. Entonces, a mí cuando me dicen, es que es inevitable por la frontera, yo siempre les digo, ¿y por qué Canadá no tiene ese problema? Y ahí es donde todo el mundo voltea los ojos y dice, pues no sé. Pues básicamente esa es la respuesta. ¿Por qué no hacer como Canadá? ¿Por qué Canadá sí puede con el tráfico de armas? O sea, sí tiene la manera de detenerlas. Creo que estaba revisando las noticias, 1,000 armas fueron las que decomisaron el año pasado. O sea, 1,000 armas ellos todo el año que venían por Estados Unidos. Entonces yo creo que tenemos que voltear hacia otro país que tiene una frontera todavía más grande que México, mucho más porosa, y no tiene esos problemas de uso de armas, y tampoco está allá, tienen cerca de 185 armas que son ilegales en Canadá, y ellos lo pueden controlar. ¿Por qué México no puede controlarlo? Vamos contigo, Armando, nada más comentar que hace poco veía precisamente un reportaje de este tema del tráfico de armas en Canadá. Hay una pena máxima de cadena perpetua para este delito. Si te agarran con un arma en la frontera, la pena máxima es de cadena perpetua. Hay una pena mínima de 5 o 10 años, pero te quedas en la cárcel, o sea, es un hecho. Y los dispositivos de seguridad, los filtros de seguridad en la frontera son mucho más estrictos en la frontera de Estados Unidos México. Creo que eso podría explicar en parte lo que comentas. Juan, Armando, vamos contigo. Pues efectivamente, la industria armamentista en Estados Unidos, los fabricantes y comercializadores de las armas de fuego en Estados Unidos gozan de una gran impunidad. Ellos tienen un poder económico y político muy fuerte en los Estados Unidos. Hay una ley que se llama la Ley Placa. Esa ley le ofrece las garantías de inmunidad a los industriales de las armas. Esa ley fue creada en 2005 en Estados Unidos y los faculta a la industria armamentista para operar libremente en la fabricación y comercialización de ese tipo de instrumentos de guerra. Esta Ley Placa, en su mandato constitucional, fíjate, no debería tener efectos de inmunidad. Tiene efectos de inmunidad para Estados Unidos, para los industriales, pero no deberían de ser esos efectos de inmunidad extraterritoriales como los que tiene, ya que pues, de esa manera afecta a otros países como México. Hace algunos años el gobierno mexicano presentó una querella civil en contra de las empresas fabricantes de armas de fuego. El gobierno López Obrador, ¿no? Sí, Víctor, y lo hizo en calidad de afectados directos, como México, por esas operaciones. Pero curiosamente, en octubre del 2023, nuestro propio país, nuestro propio gobierno solicitó una opinión consultiva a la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos para ofrecerle una narrativa política al gobierno de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que querían ellos explicarle a Estados Unidos a través de esta Corte Iberoamericana. Buscaba ofrecer una especie de disculpa, yo así la veo, velada al gobierno de Norteamérica. ¿Qué quiso decir? ¿Para qué quería aprovechar la Corte Iberoamericana? Buscó la narrativa
ante la Corte Iberoamericana para efecto de dejarle en claro a Estados Unidos, y lo hizo, que con la querella civil no los estamos acusando a su gobierno, sino más bien se le está brindando información para que tome medidas al respecto. O sea, primero los demandas, le presenta una demanda y luego vas a la Corte Iberoamericana para pedirle prácticamente una disculpa, decirle, oye, no te estoy acusando, no es acusación, te estoy aprovechando esta plataforma, este foro, para decirte, pues, cómo están las cosas. Pero la demanda no era contra el gobierno de Estados Unidos. No, contra las empresas. Las empresas. Correcto. Para decirle, para eso era, para decirle al gobierno de Estados Unidos que no era contra el gobierno la demanda, sino contra la industria armamentista. Pero bueno, ¿ha tenido algún impacto, vamos contigo, Jesús, este recurso jurídico, legal, por vía internacional que ha presentado México en la detención del tráfico de armas? La pregunta, algunos dirán, pues es obvia. No, ya veíamos que sí hay una reducción, pero el impacto, me refiero yo, a la violencia que nos está afectando como país. No, evidentemente, porque no es un tema institucional. Las armas que están en Afganistán, por ejemplo, la mayoría o casi el 100% son de manufactura rusa. Las que están en el Donbass, en la parte de Ucrania, ahorita ya están pues en rusa, pero también alemana, pero también norteamericana y de Israel, que son los principales hacedores de armas de fuego. En México tenemos rusas, de Europa, del Medio Oriente, de Bélgica, de todos lados. Es decir, pero las armas de grueso calibre, principalmente de Estados Unidos, pero hay algunas que no se manufacturan en Estados Unidos y son muy comunes en México. Por ejemplo, pues ahí, bueno, los que saben de armas entenderán todavía más. Es decir, México es un país que requiere armas de fuego y como en el mercado las consigue por todos lados, ¿no? Principalmente los Estados Unidos, lo que es evidente. Pero es el mismo problema. A ver, nosotros, o más bien se le ha exigido a México, y creo que este es un punto a discusión, que cierre la frontera para el tráfico de fentanilo y de personas migrantes hacia los Estados Unidos, ante la incapacidad del gobierno de los Estados Unidos de no poder detener ese tipo de tráfico, porque se da de mil maneras. El país más seguro del mundo, lo pongo entre comillas, el de las fronteras más seguras del mundo, las pongo entre comillas, tiene un gran problema que le exige a su vecino país poner un alto y hacer un esfuerzo extraordinario, so pena de aranceles, si no hacen un alto en este tipo de tráfico. En la misma sintonía tendría que estar el reclamo de México hacia los Estados Unidos, porque es exactamente el mismo daño el que se hace con las armas, si no es que más. No sé, eso sería difícil ponerlo en equivalencias, porque definitivamente las armas que están entrando a Estados Unidos, porque además está documentado, porque además está investigado a través de ciertas, líneas de investigación que se tienen desde el 2000, más o menos desde la época de Calderón, que las armas utilizadas en ciertos asesinatos, ¿no?, venían y eran procedentes de los Estados Unidos, y más aún, que no eran únicas para un cártel que opere en México, es decir, no era nada más para los del sur, los del centro, los del norte, no, circulaban ampliamente por todos los estados por todos los estados de nuestro país. Es decir, yo creo que es un tema donde necesariamente se necesita la intervención de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, para poder poner en equilibrio este tipo de cosas que definitivamente causan un gran daño. Ahora, ¿por qué no en otros países? Bueno, en donde no se requieren las armas simplemente no se consumen. No es lo mismo Canadá, no es lo mismo Bélgica, no es lo mismo Holanda, no es lo mismo España. Más allá de la regulación, pues no hay un uso, no hay para qué, no hay nada, no están en guerra como tal. En donde sí, como ya dije, Afganistán, Ucrania y todos los demás países, ahí sí las van a conseguir de donde se pueda. Sí, veíamos una nota este fin de semana que publica el Universal, donde Alejandro Celorio Alcántara, que fue consejero jurídico del gobierno mexicano, dijo, entre otras cosas, que México siempre ha recurrido al derecho internacional ante esos temas y ha tenido, digamos que, éxito en algunos asuntos. La pregunta es si en este gobierno del presidente Donald Trump de Estados Unidos puede servir de algo acudir al derecho internacional para detener, en este caso concretamente, el tráfico de armas, porque algunos dicen, oye, pues ¿por qué no se acaba la guerra, por ejemplo, entre los grupos del crimen organizado en Sinaloa? ¿Por qué no se detiene la violencia en Tabasco, en Zacatecas, en Jalisco?
Pues porque siguen entrando armas, decomisan cientos de armas y cartuchos y hasta drones y lanzagranadas y todo esto, y sigue la guerra. ¿Qué tantas armas habrá o siguen entrando? Pues la sospecha es de que no se detiene el tráfico de armas, y quien tiene para comprarlas, como ya comentaba Armando hace un momento, lo que está documentado es que las compran legalmente en Estados Unidos y las pasan pues por la frontera, como decía Juan, pues por túneles o por, pero siguen pasando. Entonces así difícilmente se va a terminar esta guerra que ha generado tanta violencia en varios estados del país. Araceli. Y también vale la pena revisar la declaración que hace el presidente de Estados Unidos de ayer por la noche, Donald Trump, porque ahí se puede visibilizar que su foco no está en el tema de control de armas que ingresan a México. Él quiere eliminar a los cárteles. Trump critica a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y lo comentaban hoy en la mañana, incluso por rechazar el envío de tropas de Estados Unidos. Incluso marca y le dice a la presidenta que tiene miedo. Si México, dice, quisiera ayuda con los cárteles, sería un honor para nosotros ir y ayudarla, sería un honor para mí hacerlo. Los cárteles están tratando de destruir a nuestro país, son malvados, y hay que recordar que apenas en febrero Trump designó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, medida con la que se restringen muchos de sus movimientos y se pone a disposición más recursos a las fuerzas de seguridad para ir contra ellos. Tú comentabas algo importante, Víctor, en el marco del derecho internacional, ¿para qué sirve? Bueno, el tema de los derechos humanos, sobre todo pues el tema de la seguridad, el tema de la libertad. Sin embargo, el derecho internacional marca una pauta, puede incidir en las normas internas. Hasta ahí ya depende de la parte interna, tanto de Estados Unidos, que lo tiene legalmente, permite el uso de las armas, y en el caso de nuestro país, que la restringe. Entonces, por eso difícilmente en los acuerdos internacionales que vemos, porque por un lado vemos los discursos Donald Trump hablándole a su público, la presidenta Claudia Sheinbaum hablándole a su público, y seguramente las acciones que sigan después de estos discursos va a ser lo interesante o lo que nos dé un rumbo hacia dónde apunta. Lo que sí se puede visibilizar es que Donald Trump tiene dentro de sus principales objetivos pues el tema de acabar con el tema del narcotráfico, del fentanilo y por supuesto su tema y su bandera principal como es la migración. Eso es, Juan. Sí, a mí no me gusta culpar a otros países de las desgracias propias, ¿no? A ver, si México ya hubiera hecho lo propio para evitar esto, hace mucho que hubiéramos dejado de tener este problema. No lo ha hecho. Tú ahorita bien decías, por ejemplo, algo, Víctor, que en Canadá cadena perpetua. Yo no sé si aquí en México la cadena perpetua, ya quisiera que estuvieran 3 años, ¿no? Los que los atrapan por eso. Ni siquiera a eso llegamos. No se trata del número de años, se trata de que no los agarran y ya. Entonces, yo sí creo que antes de culpar a Estados Unidos es que estamos haciendo nosotros, y voy a decir y voy a seguir insistiendo el caso de Canadá porque ahí está. ¿Y qué es primero, el huevo o la gallina? Pues no están en guerra porque no tienen armas, o tienen armas porque no están en guerra. Al final del día ellos pudieron, lo hicieron internamente, tuvieron una sociedad capaz de entender que no necesitan la guerra entre criminales para poder existir. México tiene una guerra entre criminales en la que todos estamos de acuerdo, aunque digamos que no, pero estamos de acuerdo, porque así está. Si no estuviéramos de acuerdo como sociedad, como gobierno, hace mucho esa guerra no existiría, pero al final de cuentas ahí está. Cuando la sociedad y el gobierno querramos que ya no existe esa guerra, así va a ser. Por lo pronto existe. En Canadá decidieron que no querían una guerra entre criminales y gobierno hace muchas décadas o no sé cuánto tiempo, y allá no les importa si Estados Unidos vende 100,000 armas al día, 400 millones al año, no les importa, porque tienen una sociedad que lo logró, lo consiguió. Tendríamos que ver hacia dentro de nosotros antes de culpar a los norteamericanos. ¿Por qué los norteamericanos le venden a los canadienses? Porque ese país logró que no lo necesitaran. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en México para no requerir esas armas? Tendremos que empezar poco a poco. Y es ahí donde hemos fallado miserablemente todos. Tanto así, pues que nos siguen vendiendo armas, las vamos a seguir comprando porque se puede, no hay consecuencias, está fácil, y cada vez que necesitas, pues hablas y seguramente por los hoyos te pasan ahí varias cajas de armas. Entonces, antes de culpar a los norteamericanos, yo quisiera saber qué estamos haciendo nosotros como sociedad y como gobierno para tratar de evitar eso. Sí, bueno, el ejemplo de Canadá, Armando, pues es yo creo que válido porque es el otro vecino, ¿no? Y aquí algo está haciendo Canadá, como dice Juan, que no impacta tanto, al menos no genera tanta violencia como en México. Los cárteles que si no tuvieran las armas que tienen,
pues no tuvieran la capacidad de enfrentar al gobierno mexicano como lo están haciendo en varios estados. Estaba revisando cuál es la penalidad máxima para el delito de tráfico de armas, por ponerlo, hay varias modalidades, pero está de 5 a 30 años en México, ¿sí? Y como buen abogado, pues ya sabes que se puede reducir la pena. Además, el sistema penal actual pues permite muchos beneficios. Si te comprueban que el detenido tiene, digamos, relación con el crimen organizado, puede llegar hasta 40 años, pero para que eso suceda, pues también está medio complicado. Es decir, presenta una serie de retos, dificultades que tiene que vencer el sistema penal para poder pues castigar con mayor severidad este delito. Si en Canadá hay pena máxima de cadena perpetua por tráfico de armas, en México pues no hay. Y esto, la pregunta es, ¿podría inhibir el tráfico de armas si se aplicara esta pena máxima de cadena perpetua para este delito? Bueno, yo ahorita hablaba de la ley Placa, esa que le da completa libertad a Estados Unidos para crear y vender armas. Pero en México, dicen, en Canadá están haciendo algo, en México también. Pero la medida de México me parece ridícula y hasta vergonzosa. ¿Qué está haciendo México? Tiene un programa de donación de armas de fuego para evitar el armamentismo entre la ciudadanía, promovido por la Sedena. Ahí va la gente con un riflito viejo. Esa es la campaña. Bueno, algunos que otros, Víctor, pero la realidad de la cosa es que quieren decir estamos haciendo algo, estamos desarmando al pueblo de México, a la ciudadanía. Es una vergüenza, es aberrante para mí. Qué bueno que la gente se deshaga de un arma de fuego, porque en un hogar pues puede ser dañino, hasta peligroso y mortal para un niño, una familia. Pero es una estrategia mediática que está buscando el gobierno para decir estamos haciendo algo contra el armamentismo, la donación de armas, y hasta le pagan una feriecita a la gente que va. La realidad de las cosas es que, y debe de haber una cifra, pero ¿cuántos miles de millones le cuesta al país el combate a la delincuencia? No, ¿y cuántas vidas? Y vidas, aparte de las vidas. ¿Sí? Pero en materia económica, sí, implementar las estrategias y el combate a la delincuencia y al narcotráfico cuesta miles de millones de pesos que bien se podrían emplear en otra cosa si no existiera ese alto índice delictivo en el país. Pues más educación, más escuelas. Bueno, sí, más claro, gente, claro. A ver, vamos a ir a una pausa. Yo nada más hacer una aclaración y creo que Jesús lo puede comentar también porque lo he escuchado en varias ocasiones. La campaña de donación o de entrega de armas, de entrega voluntaria de armas, se realiza en los niveles desde la Secretaría de Defensa Nacional en coordinación con los estados y municipios en el marco jurídico que existe, ¿sí? O sea, además no busca desarmar a la delincuencia organizada. Así es. Busca desarmar a las personas que por algún motivo... Para decir, estamos trabajando en el desarme. No se trata de eso. No, creo que no es por ahí. ¿Cuál es el objetivo? Lo que está comentando sacar Jesús. El arma de fuego de los hogares que ya no quieren tenerla por herencia, porque se la encontraron. A ver, no vas a desarmar a la delincuencia organizada. Ellos necesitan las armas para su guerra. Que no. Pero en una casa donde una persona puede, pues imagínate, lesionarse o causar un daño irreversible, como ya ha ocurrido, tragedias. A lo mejor la señora quiere deshacerse de esa arma y la única forma que tiene para hacerlo sin tener ninguna repercusión jurídica es llevándola a un centro de canje y agarrando una lanita que no es poca, con un martillo, la desbarata 12, 13, 14 o hasta 15,000 pesos. ¿No? El tema de la campaña de entrega voluntaria de armas lleva un propósito de salvar vidas en las casas. Como dice Jesús, las armas de la delincuencia no las van a entregar. Han entregado granadas y hasta un misil. Son familias que tienen armas guardadas. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Quién sabe? Es otro tema. El tráfico de armas, lo que tú comentabas acertadamente, está en la industria de las armas de Estados Unidos, que tiene tantas facilidades en ese país, y de lo poco que se habla de este tema. Es un tema que pareciera olvidado allá, ¿sí? Y mientras tanto, el presidente Donald Trump, pues, diciendo que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene miedo de enfrentar a los cárteles, pero no se ha hablado del tráfico de armas a fondo. Vamos, hay que decirlo. Ni allá ni aquí se habla de ese tema. Es una industria multimillonaria que tiene muchísimo dinero y lo mueve en todo el mundo. Vamos a la pausa. Nos quedamos aquí en la pausa en radio, en redes, sin comerciales. Es la mesa de análisis de Línea Directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Línea Directa.
A ver, aquí Leonel Félix dice, si en Estados Unidos y en Canadá no hay violencia como en México, a pesar de que se consume mucha droga, es porque hay más corrupción que en México. Sale dinero para todos, esa es la diferencia, dice Leonel. Jesús. Lo primero que tendríamos que decir es que Canadá no es el mejor ejemplo. En Canadá hay más armas que en México por persona, por ejemplo. El tema es la violencia. En Canadá los ciudadanos están armados también. En Canadá, según un dato que estaba encontrando aquí, es el tercer país más armado, con civiles armados en el mundo. Estados Unidos primero, Yemen en segundo lugar, Canadá en tercer lugar. Hay aproximadamente 34.7 armas por cada 100,000 habitantes. Es decir, por cada 100 habitantes. Es decir, pero es cierto, no vemos allá la violencia como la vemos acá. ¿De qué te estás hablando? El tema no son las armas como tal. El tema es la guerra entre grupos de la delincuencia que están allá. Y de la misma manera, comprar armas en Canadá por la vía legal es fácil relativamente. Es decir, el tema de la ilegalidad del negocio, o lo que deja bastantes millones, es precisamente para un mercado que lo está requiriendo para matarse entre ellos. Desafortunadamente la guerra de este lado. Damos vuelta a la mesa, Araceli, y vamos contigo. Bueno, a mí me llama la atención un documento que encontré sobre la nueva estrategia crónica de Rodolfo Aceves Jiménez. Él es maestro de Seguridad Nacional por la Armada de México y dice que México atraviesa una crisis de seguridad que exige respuestas contundentes, inteligentes y coordinadas, y que los números no mienten. Más de 300,000 homicidios dolosos al año, territorios enteros bajo control del crimen organizado y una escalada de violencia. Dice que lo más preocupante es la falta de coordinación que hay en una estrategia integral que ataque el problema desde sus raíces, que el Sistema Nacional de Seguridad Pública, diseñado para articular federación, estado y municipios, dice que opera desarticuladamente, con poca capacidad de inteligencia compartida, y un gran pendiente en este tema es la creación de un verdadero sistema nacional de inteligencia que trascienda ciclos sexenales, como el Centro Nacional de Inteligencia Autónomo, y el componente más olvidado y quizás el más importante, el tema de la prevención social, comunidades donde el principal empleador se deben al crimen y que ningún operativo pues va a resolver este tema de fondo. La cooperación internacional, que también lo marca como un detalle importante, es clave con Estados Unidos para asumir la corresponsabilidad con el tráfico de armas, sobre todo, y el tema con voluntad política. Dice que más allá de que se resuelva con aspectos técnicos, el tema es político. Bien, Juan. Ahora, yo creo que, no estoy de acuerdo, pero en lo personal de que estuviéramos armados los mexicanos, pero abrir el debate, ¿no? Yo creo que si estamos viendo porque es ineficiencia del gobierno de impedir que los civiles se armen en México, entonces vámonos viendo la parte del debate, vamos viendo el debate de armarnos todos. Ese debate pocas veces se ha puesto sobre la mesa, si se hace con tabú, si se hace con todo. Digo, hasta ahorita yo estoy en desacuerdo, no sé en 2 o 3 años si esta sigue situación, si mi percepción seguirá igual, pero creo que sería el debate interesante. Ante la ineptitud, no encuentro otro adjetivo, si lo encuentran me lo dicen, entre la ineptitud de las autoridades mexicanas de impedir que civiles se armen en México, ¿por qué no entonces que todos nos armemos? Y nos vamos viendo pues a cómo nos toca, a ver si eso va a funcionar o no, y ya tendríamos que revisar en otros países si funciona o no, etcétera, etcétera, pero ya un debate mucho más amplio, porque si no, ¿de qué otra manera? O sea, estamos viendo que no pueden detenerlo, no podemos defendernos, no hay manera que vemos videos donde la propia Guardia Nacional dice, pues es que yo no puedo ir porque soy un hombre malo. Entonces, ¿qué hacer ante eso los mexicanos? ¿El debate de nos armamos o qué hacer? Armando. Es que narcotráfico y armamentismo van de la mano. El poder económico que se logra a través del narcotráfico, pues ese mismo poder es utilizado para la adquisición de armas y para comprar a los corruptos que las dejan pasar hacia México. Es una corrupción bilateral, no nomás aquí los aduanales mexicanos, también de allá dejan pasar, por supuesto, de acuerdo con la industria armamentista, porque ellos es una gran industria, genera cientos de millones, miles de millones de dólares en Estados Unidos. Adelante. Estamos de regreso. ¿Dónde nos quedamos, Jesús? ¿Verdad? Aquí coinciden varios comentarios. Dice, el problema del tráfico de armas es la corrupción. Yo creo que
pues el tráfico de armas y de droga y lo que va de aquí para allá y lo que viene de para acá, pues tiene que ver precisamente con la corrupción. Entonces ahí es donde está también la tarea pendiente, Jesús. Sí, es que decía, el problema no es como tal el arma, sino el uso que se le da en el marco de un contexto de violencia o de una guerra. Y el tipo de arma. Porque aquí me decían que tú comentaste ahorita que Canadá tiene más ciudadanos armados con armas en casas que México, pero hay que ver qué tipo de armas están traficando para los cárteles, que son armas, son pues ya sabemos de qué tipo, ¿no? De guerra. Y por mucho más, o sea, por mucho más. Es decir, hay que entender que el arma en la casa como tal, si no estás en un contexto de guerra, y eso no sé, me imagino las utilizarán para cacería, las utilizarán para la protección de su hogar, si es que así lo quieren ver algunos. Hay estudios que indican que el hecho de tener un arma en casa definitivamente aumenta las posibilidades de un accidente, claro, de un homicidio, de alguna manera imprudencial, de suicidio y de otras tantas accidentes que están vinculados con el uso de arma de fuego. Claro que la agencia esta Asociación Americana del Rifle dice todo lo contrario y presenta datos que dice que al contrario es más seguro tener un arma, pues quieren vender evidentemente, ¿no? Ahí está el debate, Es ¿no? un gran debate, sí, definitivamente, pero ahora, ¿qué pasa en nuestro país? Tenemos un contexto de guerra, las armas están entrando de manera ilegal, preferentemente a los Estados Unidos o prioritariamente a los Estados Unidos, pero la realidad es que están entrando también por los puertos de todas las partes del mundo. Sí. Es decir, si te pones a revisar el armamento incautado a los grupos de la delincuencia organizada, no todas van a decir Made in USA. Hay algunas que vienen incluso de lugares recónditos del mundo, pero que en ese contexto se terminan pagando porque cada arma sirve para diferentes objetivos militares. Así es. Bueno, Araceli, vamos contigo. Bueno, y si revisamos en cuanto al tema de las implicaciones sociales y de derechos humanos, el tráfico de armas, pues no solamente es un problema de seguridad, sino también es una crisis del tema de derechos humanos, la disponibilidad de tantas armas estadounidenses en México, bueno, pues según expertos de la UNAM, intensifica la violencia que afecta pues de manera desproporcional el tema de grupos vulnerables, el tema de mujeres, de niños, y Amnistía Internacional señala que más de 600 personas mueren diariamente por violencia armada en México. Las armas de fuego que se usan en México es en la mayoría de los homicidios y que México debe abogar por un sistema de seguridad con enfoque en el tema de derechos humanos. Ahora, me encontré un artículo muy interesante de Alfonso Durazo titulado Enfrentar el tráfico de armas hacia México, donde él pondera ciertos aspectos que me parecen interesantes, sobre todo que dice que la cooperación y el intercambio de información internacional son necesarios para combatir el tráfico de armas de forma estratégica, la necesidad de acuerdos bilaterales con Estados Unidos y acuerdos similares con otros países como España, Italia, Bélgica, Francia y Austria en el tema de la producción bélica del 30% de armamentos, y que en México, una vez que llegan como país de destino, el comercio se torna en corrupción, se evaden controles por parte de autoridades correspondientes y que finalmente las armas pasan de manera ilícita al mercado interno, que la estrategia integral para abatir el tráfico de armas, para que sea exitosa, es fundamental el intercambio rápido y oportuno de la información esencial, así como otro aspecto, el tema del marco jurídico, que haya colaboración entre el Poder Judicial y las autoridades del poder, en este caso del Poder Legislativo, diputadas y diputados, para adecuar la normatividad existente y crear leyes apropiadas de acuerdo al momento, al contexto que estamos viviendo en el tema de tráfico de armas. Eso es. Vamos contigo, Juan. El gran problema es que, por ejemplo, en los países del primer mundo, que tienen más armas que México, supone, por ejemplo, está el caso de Canadá, Finlandia, Islandia, Austria, Noruega, Suiza, que tienen registradas más armas que México. Es eso, están registradas. En México no, ese es el gran problema. Por ejemplo, aquí tomando algunos datos, en México se estima que hay cerca de 17 millones de armas de fuego no registradas, ¿no? Pero en estos países sí las tienen registradas. Entonces, decir que estamos menos armados que otros países, pues eso es entre comillas. Ellos sí registran. No, y además, insisto, ¿qué tipo de armas? Sí, ¿qué tipo de armas? No, ya me puse a investigar ahí. Son pistolas. Sí. No, de cacería, casa, más bien de cacería. Cacería, ¿no? sí, de cacería, ¿no? Por ejemplo, en Suiza, Suecia, casi todos tienen para cacería y venados y esas cosas. Para el caso de Canadá también es un tema de cacerías. Está prohibida la importación de rifles semiautomáticos, por ejemplo, en Canadá. Ahí sí no. Aquí también en México. Miren, insisto, más allá de otros países es qué estamos haciendo nosotros, México, para evitarlo. Sí, Estados Unidos malo, malote, que vende armas feas, feotas. ¿Qué hacemos nosotros en México para evitarlo? ¿Qué estamos haciendo? Hasta ahorita, lo que tengamos, nuestro marco legal, nuestro marco policial, todo ha fallado. Ha fracasado rotundamente. Entonces nos cerramos de manos,
nos volteamos al piso y decimos, bueno, es que Estados Unidos nos sigue mandando, pues nos vamos a fregar ya. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son las acciones que tenemos que tomar? Es ahí, repito, donde hemos fallado. Y en el corte decía, pues yo creo que en algún momento se tendrá que tomar el debate si en México nos armamos o no. Porque si algunos civiles en México están armados, ¿en qué radica el poder del crimen organizado? Más allá, obviamente, de su cantidad de dinero que tienen, y hombres, y etcétera, y gente. Es el miedo, que te van a matar, que te van a quitar la vida. Muchos dirían, digo, yo no estoy de acuerdo todavía. Bien. Si yo tengo un arma, pues ese miedo es menor, porque es a ver cómo nos toca. Yo no estoy de acuerdo en tener armas, pero yo creo que el debate ya se tendría que abrir bajo estas condiciones que tenemos actualmente. Armando, cerramos. Todas las aduanas del mundo tienen dos puertas, la de entrada y la de salida. Tanto de allá para acá como de aquí para allá hay complicidad, hay corrupción. No solo los aduanales mexicanos, también los gringos, lo decía ahorita yo. De allá ese intercambio droga por armas muchas veces se ha dado, armas poderosas. Yo creo que un hecho muy evidente que hay aquí, y se lo he escuchado yo a algunos policías en algún momento. Los policías están rebasados en cuestión de armas y municiones frente al crimen organizado. Es una gran desventaja que tienen los policías para enfrentar a los poderosos cárteles de las drogas, bien armados, bien parapetados con municiones suficientes a granel para pelear y practicar el tiro. Los policías les dan un rifle con balas contadas. Si se le va alguna de más por ahí, se las cobran. Entonces, así es la realidad, así estamos viviendo la realidad. Entonces, muchas veces decimos, oye, los policías, qué cobardes, los municipales arrancaron por otro lado cuando está un atorón grande entre dos grupos. ¿Cómo no van a arrancar con un rifle con balas contadas para enfrentar a armamentos muy sofisticados y poderosos del crimen organizado? Los policías, yo en ese sentido sí les doy cierto grado de razón. ¿Por qué? Porque están rebasados. La municipal no tiene nada que hacer en una guerra como esta. Y los estatales también, Víctor. Pues ahí están los estatales y federales, ya están en conjunto, son los que están dando ahí la pelea. Pues sí. El grupo interinstitucional, como se le conoce, ahí están los resultados, pero nada que resuelva el problema, esto está claro, ¿sí? Acá nos dicen, respecto al tema de las armas, estamos enfocados en limpiar las telarañas del país, son las armas. Pero debemos enfocarnos en cómo matar a la araña. La gran araña, pues esa es la corrupción y la complicidad del gobierno y los cárteles, de los gobiernos y los cárteles. El cártel de las armas en Estados Unidos, el cártel de la droga en México. Me parece muy puntual. En Canadá y Estados Unidos todos tienen armas. La fórmula peligrosa es armas más impunidad, caos total. Jesús, cerramos. Yo creo que la apuesta es por la paz. Sí, claro. En un ambiente de paz no es necesario las armas, ¿no? Y por supuesto trabajar en todo lo demás, ¿no? El tema de la legalidad, el tema del cruce de las armas y todo, pero definitivamente si hay países que están más armados que nosotros y tienen menos índices de homicidio doloso que nosotros, evidentemente es porque la guerra está de este lado. Nosotros ponemos los muertos con las armas, ellos definitivamente ponen, me refiero a los Estados Unidos, los muertos por sobredosis, que también se suman en cientos de miles. Eso es. Bien, pues vamos. Araceli, cerramos 30 segundos. Bueno, pues podemos resumir que el tráfico de armas tiene un impacto muy significativo y bien documentado en el aumento de la violencia. Y no solamente en México, aquí lo interesante es que en estados como Sinaloa, pues donde se operan con cárteles bien estructurados, pues el acceso a armamento pues puede generar graves consecuencias para el tema de derechos humanos, sobre todo para zonas marginadas, el desplazamiento de mujeres, de niñas, de niños, de jóvenes. Y legalmente, pues este fenómeno agrava las condiciones de seguridad pública, sobre todo puede considerarse como un factor que limita el cumplimiento efectivo, sobre todo también de la tranquilidad, de la paz, el tema de derechos humanos por los principales derechos que es la vida y es la seguridad. Entonces es una tarea enorme, es multifactorial, depende en esta parte mucho ¿qué puede decir? La diplomacia que existe entre Estados Unidos y México, la colaboración que haya en lo sucesivo, que hay que estar muy al pendiente. Bien, pues con esto nos vamos. Gracias, Jesús. Gracias, Araceli. Gracias, Juan. Adiós. Gracias, Armando. Gracias a toda la producción, todo el estado. Muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Línea Directa presentó La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa.
Información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea directa. Información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea directa.